La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Nuevamente se ha desatado una barbarie en esta parte del mundo que es compleja desde hace muchísimo tiempo, y nos referimos al caso árabe-israelí. Pero ya hicimos un video sobre esto, de hecho hace un par de años, así que volver a hacer un refrito para tener vistas como que no lo veo muy ético que digamos, por lo que en el día de hoy he querido hacer una reflexión histórica acerca de por qué surgen las guerras, y la pregunta más interesante creo yo que es: ¿algún día finalizarán las guerras? Yo sé que esta respuesta puede parecer demasiado obvia y absurda, pero vamos a explorar la raíz justamente de una carta enviada el 30 de julio de 1932 de parte de nada más ni nada menos que de Albert Einstein a Sigmund Freud. Así que quédate en este video para saber cuál es el origen de las guerras, cuál es la naturaleza de las guerras, por qué estas guerras de hoy en día son tan difíciles de acabar y sobre todo si todo esto tendrá algún tipo de final. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está mi gato Bélico Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote acerca de ¿algún día finalizarán las guerras? Corría la primera mitad del siglo XX y Europa estaba presenciando el ascenso de movimientos totalitarios como el caso de España, Italia y el caso de Alemania, con personajes que no puedo mencionar sus nombres si no YouTube me va a ganar. Y es que el ascenso de estos personajes terribles va a hacer que mucha gente comience a reflexionar sobre qué realmente entendemos por paz y sobre la naturaleza bélica del hombre. De hecho, una persona que va a hacer esta reflexión va a ser nada más ni nada menos como en los memes que el mismísimo Albert Einstein, quien le va a enviar una carta el 30 de julio de 1932 a Sigmund Freud, un psicoanalista un tanto polémico digamos hoy en día, pero que eso no quita que Einstein haya sentido una admiración muy profunda por él, ya que lo catalogaba como una persona que podía conocer al hombre mejor que cualquier otra persona. El contenido de la carta lo puedes leer en su totalidad en la página que te voy a estar dejando aquí en la descripción, pero no vamos a tratar tanto acerca de la carta sino de los puntos que desarrolla y vamos a sustentarlo con bibliografía a raíz justamente del tema. De hecho, podríamos situar que los conflictos entre seres humanos son quizá tan antiguos como el hombre mismo, y esto se da justamente a raíz de la idea de posición o supremacía sobre otro. Y si podemos estar en algo de acuerdo es que los conflictos se resolvieron siempre, o al menos inicialmente, empleando la violencia, quizá hasta la invención de la diplomacia más adelante. Yuval Noah Harari, en lo que para mí es uno de sus mejores libros, que son 21 lecciones de historia, nos explica justamente acerca de la naturaleza del origen de las guerras. Estas no están exentas de violencia. La guerra siempre va a ir cargada de un elemento de violencia muy potente en la que se busca someter al otro. Ahora, la búsqueda del sometimiento del otro hombre, ya sea por su propiedad privada, ya sea por algún tipo de recurso o ya sea por alguna suerte de revancha, son guerras que en cierto modo van a tener un final definido, ya que una vez que se logre el objetivo, que es muy físico, este conflicto puede llegar a decir, bueno, ya llegamos al punto, acabemos. Sin embargo, el ser humano, al ser un ser complejo, tiene una cualidad que es muy, pero muy útil y a la vez conflictiva, que es la cualidad de la abstracción. Nosotros podemos abstraer. ¿Y esto qué significa, Merlín? Que el ser humano puede crear añadidos a la realidad que no son naturales, sino son partes de cosas que ellos inventan para poder hacer su vida más llevadera. Y antes que te dé una embolia, me refiero por ejemplo a la invención de cosas que Yuval de hecho denomina en su libro Sapiens como ficciones. Te pongo un caso, por ejemplo, la bolsa de valores no es algo que esté en el mundo natural, es una ficción inventada por el ser humano para poder llevar el sistema de una forma más rentable. Las leyes tampoco son cosas de la naturaleza, son ficciones que crea el ser humano para poder convivir en sociedad. La creación de estas ficciones son muy complejas, amigos y amigas, ya que nos permite funcionar como sociedad, pero también nos trae los problemas de que no todos tenemos las mismas ficciones o tenemos la misma noción de ficciones por igual. De hecho, la idea de aceptar una ficción de modo recíproco y de modo general es parte de nuestra idea de contrato social. Nosotros convivimos en comunidad, le entregamos nuestra libertad al Estado y el Estado nos garantiza ello. Pero como vamos a ver más adelante, esto no es suficiente. Ahora, hay ficciones que son mucho más complejas que otras. De hecho, las dos ficciones que nos interesa para el tema de hoy son las ficciones correspondientes al nacionalismo y las ficciones correspondientes a la religión.
Ambas ficciones estarían ubicados en lo que se categoriza en la historia como la superestructura, o sea, elementos de muy larga duración que son muy difíciles de retirar a la mentalidad de las personas. Y de hecho, cuando la guerra se sostiene en estos pilares, hace que el conflicto sea muy extenso, muy largo y muy carnicero. Evidentemente, con el avance de todo esto, el avance de las armas también va a ser fundamental, ya que no es lo mismo una guerra que se puede situar por los conflictos del Mediterráneo de la antigua a una guerra como por ejemplo las de las guerras mundiales, en la que la tecnología hace su presencia de una manera muy sólida. Y con esto también se sofistican los niveles de violencia, ya que un caso que me interesa mucho poder explorar con ustedes es el caso del poder. Y para el poder tenemos un libro que me gusta mucho, porque va a tener un poquito que ver con el tema del día de hoy, que es el de Vigilar y Castigar del filósofo francés Michel Foucault. ¿Por qué, Merlín? Porque el poder para ejercer la violencia y por ende la guerra no simplemente se expande hacia afuera, también se expande hacia dentro del país, porque sí existe algo llamado guerras civiles. Y es que la violencia, al extenderse al interior de nuestras fronteras, se hace en pos de una justicia, se hace en pos del orden social. Hay que aplicar la violencia al que no esté de acuerdo con las leyes establecidas en el contrato social. Y esto pongámoslo de una forma, vamos a decir que en cierto modo es válido, de hecho la policía cumple esa función. Por lo tanto, la protección de las ficciones exteriores como las interiores son partes de las dinámicas que nos pueden llevar a estallar una guerra. Pero aquí viene el gran problema. En las ficciones exteriores se entiende, pero en las ficciones interiores, Merlín, ¿por qué surgen entonces guerras como por ejemplo las guerras civiles? En esta parte Freud le responde a Einstein que es justamente a raíz de la estructura de poder. Quien hace las leyes de una forma en que le sea más beneficiosa a quien va a cumplir dichas leyes, y que dicho sea de paso no fue partícipe de este proceso. Esto puede parecer bien dialéctico, ¿ya? Pero en cierto modo tiene razón. De hecho, una de las razones por las cuales las guerras civiles estallan en el mundo es justamente por el no reconocimiento de resultados, ya sean de elecciones o ya sean de leyes en general, o por crisis de representatividad, no se sienten representados por la gente que va a ingresar. Un caso muy interesante podríamos plantearlo a raíz de la Guerra Civil Española, en la que los conflictos de intereses de la política española interna terminaron llevando al ascenso de Franco finalmente al poder. Y es que no podemos escapar de las dinámicas de la guerra, estas prácticamente están dentro de la dinámica de la civilización misma. Ahora, partiendo ya por el lado de las soluciones, acá Freud va a decir algo un tanto polémico y yo sé que quizá para la época va a ser un poco más ruidoso, pero dice, bueno, la guerra es inevitable, por lo tanto hay que buscar mecanismos que aseguren de que estos conflictos no estallen a niveles, o por último, no estallen en sí mismos. Y es que se aboga por la creación de una instancia suprema internacional a la cual todos los países le tengan respeto y que pueda garantizar el orden, pero no simplemente a base de leyes, sino que esta institución tiene que estar debidamente armada. De hecho, sin ir muy lejos, esta reflexión de Freud parte de la Sociedad de Naciones, que fue un resultado de la Primera Guerra Mundial, que esa Sociedad de Naciones se supone que cumplió el papel de la ONU. ¿Lo cumplió adecuadamente? No, porque estalló la Segunda Guerra Mundial, después nació la ONU. Y es que esa solución ya se exploró, de hecho la ONU tiene este rol en el mundo. Pero la aparición de la ONU prácticamente es como tu policía escolar en el salón en el que has estudiado. Nadie le hace caso y todos se lo pasan por encima. Por otro lado, también se discutió la idea de tener un poder central conciliador. Este caso es muy interesante porque nos remite al caso de la Guerra de los 30 años. Por si no lo sabes, tengo un video también de la Guerra de los 30 años y cómo esta guerra terminó derivando en la aparición de un término, orden mundial. Y antes de que te pongas tu gorrito de aluminio y digas, Berlín, no, ese es Illuminati. Con orden mundial nos referimos a una categoría de ciencia política destinada a crear un orden internacional para evitar las guerras, o sea, vamos a ponernos de acuerdo para evitar guerras. El problema de esto es que fue muy occidental y de hecho occidental europeo. Si quieres un mayor desarrollo de ideas sobre este término, pues lo puedes encontrar en el libro de Henry Kissinger. Yo sé que es un tipo muy polémico y muy odiado dentro de las redes, pero no te pierdes nada de todas maneras revisando su historia de lo que es la diplomacia en el mundo. Pero amigos, la idea del orden mundial y la diplomacia tampoco sirvió de mucho, ya que pese a que se hizo un orden que le llamamos hoy en día el orden westfaliano, este igual se terminó quebrando con las guerras mundiales, lo que nos demuestra algo, que la guerra, por más sofisticaciones que tengamos en la diplomacia, en la comunicación o en el diálogo entre naciones, es una característica de la civilización como tal. Ahora, un detalle muy interesante es que los conflictos orientales a Occidente le importaron poco o nada, la verdad. Y es que su mayor amenaza se puede decir, y estamos hablando de la potencia hegemónica en estos momentos, que sería el caso de Estados Unidos, poco o nada le importaban los conflictos orientales.
más allá quizá de la extracción de recursos. Y es que el verdadero enemigo durante los años de la Guerra Fría era la Unión Soviética. Caída en la Unión Soviética, quizá por ahí su máximo trauma sea Afganistán. Pasado la caída de la Unión Soviética, como que la situación no fue muy prestada de atención que digamos, y finalmente la cosa le estalló en la cara, ya que el 11 de septiembre del año 2001, el atentado del World Trade Center terminó demostrando a Estados Unidos que los conflictos orientales están allí vivos, están allí presentes y están más presentes que nunca. De hecho, para darte una idea de cuán miope era el mundo occidental con respecto a las guerras de Oriente, está el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia del último hombre, quien creía que finalmente con la victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética ya se había logrado el fin de la historia, o sea, una sociedad perfecta con el capitalismo liberal como punta de lanza. Y es que esto no es así. De hecho, un bestseller como el caso de Samuel Huntington en Choque de Civilizaciones te demuestra que pese a que la Guerra Fría acabó, aún hay un lado del mundo que sigue ardiendo, que es el mundo oriental. Y esto nos conecta, bueno, a lo que está pasando el día de hoy, el problema árabe-israelí nuevamente en otra cara más, demostrándonos que los conflictos en el mundo, bueno, no finalizan técnicamente, sino se reciclan. Van avanzando, se van complejizando y si es que no hay acciones realmente equitativas en las que se busque un beneficio de ambos lados, o sea, apelar a la diplomacia en vez de apelar a la bala, no se va a llegar a ningún lugar. Finalmente, Merlín, ¿las guerras van a acabar? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, no van a acabar porque en tanto haya civilización, va a haber guerra, o si lo queremos reducir a un principio freudiano, mientras haya cultura, habrá malestar. Pero debemos reconocerla de hecho como un signo de la barbarie, ya que se supone como civilización que está avanzando hacia adelante, el reconocimiento de la guerra como un símbolo de barbarie debe ser necesario para poder contener este tipo de acción, ya que, amigos y amigas, a medida que el ser humano se vaya complejizando aún más, encontrará nuevas formas de entrar en conflicto, y mientras se normalice este tipo de cosas, pues terribles horrores a futuro nos pueden esperar. Librería El Cronista de Christopher García, ex Solo para Fumadores, lo puedes encontrar en Girón Quilca 260 y tiene una gran variedad de libros, ya sea de historia, literatura, filosofía, psicología, derecho, entre otros. También te recuerdo que lo puedes seguir en sus redes sociales como Librería El Cronista, que tiene una gran variedad de libros y te espera en su local para mostrarte todas sus novedades y ya sabes, a los mejores precios.